Buenas tardes, yo soy Manuel Gaudí, soy el codirector de un nuevo programa, un nuevo máster que vamos a lanzar después de verano en el ISDE, que se llama Masters in Advanced Finance, con tres especializaciones: una Sports Management, Entertainment and Gaming, otra Taxation y la última Digital Finance. Es un placer para mí organizar este webinar y contar con dos profesionales impresionantes que ahora os presentaré. Como sabéis, el tema es estrategias de inversión de cara a este verano. Y básicamente los mercados afrontan el verano en un momento especialmente complejo. Hay mucha incertidumbre geopolítica, la evolución de los tipos de interés, el impacto de la inteligencia artificial en la economía, las tensiones comerciales. Todo esto dibuja un escenario lleno de retos, pero también de oportunidades. Y hoy queremos analizar cómo posicionar una cartera de inversión en este contexto y conocer la visión de dos profesionales de amplia experiencia en la gestión de activos. Y con ello paso a presentar a las ponentes. La primera es Melanie Lange Pariente, que es una destacada profesional del sector de asset management, con una sólida trayectoria internacional en desarrollo de negocios, distribución de fondos, relaciones con inversores. Ella actualmente es directora de desarrollo de negocios para Iberia de Federated Hermes, donde lidera la estrategia comercial en España y Portugal, y desde hace más de 2 años dirige la oficina de Federated para Iberia. A lo largo de su carrera ha desarrollado una profunda experiencia en el mercado de inversión, trabajando estrechamente con gestoras, entidades financieras, clientes institucionales, consolidándose como una de las profesionales de referencia en el ámbito de la distribución de activos en Iberia. Su perfil combina una amplia visión estratégica del negocio y un profundo conocimiento de los mercados financieros, y una clara orientación a la creación de relaciones a largo plazo con clientes e instituciones. Es licenciada en International Business por el Solid University de UK. Cuenta con estudios empresariales por la Universidad de Valladolid y ha completado un máster en banca privada y asesoramiento patrimonial en el Centro Garrigues. Formación que complementa con una carrera desarrollada junto a algunas de las principales entidades del sector. Por otra parte, vamos a tener a Arantxa Gómez Álvarez, que es otra profesional que de amplia y reconocida trayectoria en el sector, especialmente en la gestión de activos, desarrollo de negocios, estrategia comercial y relaciones con inversores. Actualmente es directora comercial y de marketing de Olea Gestión, donde impulsa las estrategias de crecimiento y posicionamiento de la gestora. Anteriormente desarrolló una parte muy relevante de su carrera en Tresis, entidad en la que ocupó distintas responsabilidades durante más de 17 años, además de haber trabajado en instituciones como el Royal Bank of Canada y BME. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con una formación especializada en mercados financieros, inversión, sostenibilidad, ESG y liderazgo. Su perfil combina una visión estratégica, experiencia comercial y un profundo conocimiento del ecosistema financiero. Bueno, después de haceros la presentación, a mí lo que me gustaría es que nos presentarais, Melanie primero, luego Arantxa, brevemente vuestra gestora, cuál es la filosofía de inversión, qué os diferencia en un mercado tan competitivo y con tanta oferta como el nuestro. Melanie, please. Manuel, hola. Buenas tardes a todos y muchas gracias en primer lugar por la invitación para participar en vuestro webinar. Y bueno, pues en cuanto a la gestora de fondos, Federated Hermes es una gestora estadounidense con sede en Pittsburgh y actualmente gestionamos más de 900.000 millones. Tenemos más de 900.000 millones de activos bajo gestión. De los 900.000 millones, unos 600.000 o 680.000 millones
los gestionamos en monetarios, es decir, gestión de liquidez. El resto pues se divide entre renta variable, renta fija y líquidos como puede ser infraestructuras, real estate, private equity y deuda privada. En Europa operamos desde Londres, ahí es donde gestionamos la mayoría de nuestros fondos UCIT y bueno, pues principalmente creo nos destacamos, por un lado, por nuestra capacidad de generar alfa en mercados menos eficientes a través de la gestión activa y, por otro lado, somos referentes, somos uno de los líderes mundiales en temas de sostenibilidad y engagement. Tenemos una parte de nuestra compañía que se llama EOS, que es la abreviación de Equity Ownership Services, donde nos implicamos con las compañías. Ahí asesoramos actualmente unos 2,3 trillones de dólares, aquí serían billones, 2,3 billones, y lo que hacemos pues este importe pues nos da la capacidad de sentarnos directamente con las compañías, con los equipos directivos, votar en las juntas y provoca un impacto en temas de ESG, en temas de gobierno corporativo o cambio climático, por ejemplo, ¿no? Creo que más o menos sería esto la introducción Ok, de... muchísimas gracias, Melanie. Arancha, cuéntanos, ¿qué es OLEA? ¿Eh? A ver, muy bien. Pues Olea Gestión, Olea es una gestora española. Nosotros somos muy pequeños, tenemos 400 millones bajo gestión y, bueno, una de nuestras características principales es que solo tenemos un fondo. Entonces, si va bien presentamos este fondo y si va mal, pues también tenemos que presentar siempre el mismo fondo, que es Olea Neutral. Y cuenta con 22 años de historia, porque aunque la gestora es de reciente creación, tiene 6 años y medio. Nosotros estábamos antes dentro del grupo Tresis y hace 6 años y medio pues decidimos emprender esta aventura para tener un enfoque únicamente en la gestión de activos, en la gestión del fondo de inversión. Fundamos la gestora, los dos gestores, Rafael Peña y Hernán Cortés, que gestionan desde 2004 y desde 2009 respectivamente. Ambos son inversores y partícipes del fondo, o sea, compran el fondo, su patrimonio financiero lo tienen invertido en Olea y lo llevan cogestionando pues juntos, como decía, desde hace 22 años. Decir que nuestra gestión, lo que vamos buscando es un objetivo de rentabilidad del 5% a medio plazo, a 3-5 años, con un objetivo de preservación de capital primero, ¿no? A 3 años. Y todo ello marcado en un rango de volatilidad entre el 5 y el 9. Por tanto, somos un fondo eminentemente patrimonialista, ¿no? Hay momentos del ciclo económico en el cual conseguir ese 5% de rentabilidad pues, resulta mucho más sencillo que no durante 10 años que hemos tenido tipos de interés cero o negativos en los cuales pues, ese objetivo de rentabilidad ha costado más, pero lo hemos conseguido. El objetivo tanto de preservación de capital como de rentabilidad lo tenemos cumplido a 3, a 5, a 10 años y desde el inicio, desde hace 22 años. Y la preservación de capital también la cumplimos salvando momentos muy puntuales marzo de 2009 o puntualmente en marzo de 2020, donde un inversor que hubiera invertido 3 años antes, que es nuestro horizonte temporal, y hubiera decidido salir en esos 2 momentos, pues hubiera tenido unas pérdidas acotadas, ¿no?
y durante el resto del tiempo, en estos 22 años, ha tenido esa rentabilidad. ¿Cómo es nuestro proceso de inversión? Con el enfoque macro global del equipo gestor, el equipo gestor decide en qué invertir, en qué activos invertir, en renta fija, en renta variable en qué zona, renta fija gubernamental, corporativa. Y estos activos los eligen siempre con un criterio valor. En el caso de la renta fija, como si te la fueras a quedar hasta vencimiento, y en el caso de las divisas, no se compra porque la divisa esté apreciada o depreciada, sino porque realmente hay un valor en el activo. Y esto es importante. Y el cuarto paso de este proceso de inversión sería indicar que no estamos condicionados a ningún benchmark, no tenemos un índice de referencia, con lo cual nuestra gestión se puede realizar en este medio plazo de los 3 y 5 años, como decíamos antes, este horizonte temporal. Y esto es también un valor diferencial del fondo y a continuación lo veremos. Y por último paso, dentro de este proceso de inversión de visión macro, asignación de activos, elegir los activos con criterio valor y no estar condicionados a un benchmark, es la gestión que hacemos de los riesgos que hay en la cartera. En la cartera tenemos riesgo de renta fija, por tanto tenemos riesgo de tipo de interés, riesgo de crédito, como decía, riesgo de divisa y riesgo de renta variable. Y estos riesgos los gestionamos vía opciones y futuros. Entonces, esto lo que nos hace es tener un fondo que en lugar de ser un fondo mixto, es un fondo multiactivo y por dos grandes razones. Una, por la que acabo de decir, de que no estamos condicionados a ningún benchmark, sino que tenemos ese objetivo más patrimonialista, ese objetivo de medio plazo de consecución de ese 5%. Y por otro lado, no tenemos predeterminados los pesos que vamos a tener en renta variable o en renta fija. Ejemplo muy claro fue 2022, cuando nuestro fondo estaba a cero de gobierno y a cero de duración, con lo cual 2022, que empezó toda la subida de tipos de interés, los fondos mixtos de estas características sufrieron más porque un mixto sí que tiene que estar invertido en esos activos de los que tiene. Entonces, un fondo multiactivo te permite amortiguar el momento, el ciclo económico en el que estás, la política monetaria que hay en ese momento, la política fiscal y el momento geopolítico que exista. Y esta es una de las grandes diferencias de Olea Neutral. Estás en mute, Manuel. Estoy intentando quitar ahora. Oye, muchas gracias, Arantxa. Por cierto, a la audiencia, si tenéis preguntas, dudas o lo que sea, por favor, simplemente mandarnos pues, un chat y al final del webinar dedicaremos algo de tiempo para responder estas preguntas. Siguiente tema. Estamos en verano ya, ¿no? Con este contexto que mencionaba anteriormente de gran incertidumbre geopolítica, inflación persistente, tensiones comerciales, avances tecnológicos, en fin, ahí podría estar bastante más tiempo añadiendo distintos temas que afectan los mercados. Pero ¿cómo interpretáis el momento actual de los mercados? ¿Cuáles son los principales riesgos que veis y también las oportunidades que identificáis o que, digamos, estáis viendo que están ahí afuera? Como Arantxa se ha extendido un poquito, Melanie, te voy a dar que hables tú primero, ¿vale? Perfecto, Manuel. Pues a ver, el principal riesgo y lo que está moviendo los mercados sigue siendo la geopolítica. Estamos viviendo cierta estabilidad en lo que es el conflicto de Oriente Medio, que parece haber llegado finalmente cierta paz. Está abierto el estrecho de Hormuz, desde luego,
pero seguimos teniendo tensiones que están provocando volatilidad y también seguimos teniendo tensiones en otras áreas del mundo. Sigue vigente la guerra entre Ucrania y Rusia, sigue habiendo tensiones entre China y Taiwán. Y luego no olvidar los riesgos sistémicos que vienen desde Estados Unidos provocado por la política de exteriores, que si el anuncio sobre los aranceles, que si Estados Unidos invade Venezuela, Cuba o Groenlandia. Y bueno, pues aquí son riesgos que además son muy difíciles de anticipar. Nos levantamos por la mañana y ya nos encontramos con los hechos ocurridos. Entonces, aquí importante sobre todo, ¿no?, mantener siempre una buena diversificación y gestión activa. Luego, por otro lado, pues esta geopolítica influye directamente sobre las políticas monetarias. Cuando a principios del año partíamos de políticas monetarias expansivas, partíamos de que en Estados Unidos iba a haber una o dos bajadas de tipo de interés a lo largo del año, pues ha cambiado completamente la perspectiva, ¿no? Nos encontramos con políticas monetarias restrictivas. En Europa hemos visto una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. Pensamos que puede haber otra bajada de tipo, subida, ya se me va el santo al cielo. Hemos tenido una subida de tipos de interés en el mes de junio de 25 puntos básicos. Pensamos que puede haber otra subida de tipos de interés antes de final de año. Aquí en Europa y en Estados Unidos no ha habido subida de tipos de interés. Sí que están muy pendientes de los datos de inflación. Están muy pendientes en el día a día, cuando antes iba más enfocado en un largo plazo. Y pensamos que hay posibilidad de que suban los tipos de interés, igualmente 25 puntos básicos antes de final de año. Y de todas formas, lo que está claro es que nos encontramos ante un entorno de tipos de interés más largos durante más tiempo, ¿no? Muchas gracias, Melanie. Arantxa, ¿vosotros cómo lo veis? Pues, a ver, nosotros en cuanto a los principales riesgos, vemos o sea, el principal riesgo es el tema para nosotros, el de la inflación, ¿no? O sea, todos los demás son muy importantes, pero digamos que en el que tenemos que tener más el foco puesto sería en el de la inflación. Entonces, vemos un riesgo reducido de repunte de inflación subyacente en el caso de Europa, porque todo lo que ha provocado la guerra de Oriente Medio ha sido un shock de oferta y los shocks de oferta, bueno, en este caso ya estamos viendo que ayer, ¿no?, la inflación subyacente en Europa, tanto la general la inflación, tanto la general como la subyacente, fueron un poco por debajo de las expectativas de mercado, del 2,8 y 2,4, precisamente porque el precio de petróleo pues se está volviendo a bajar, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de lo que opina Hermes, que aquí es donde se suscitan las diferentes visiones, estamos un poco más contraria en cuanto a Europa, ¿no? Pensábamos que el BCE no tendría que haber subido ese cuarto de punto los tipos de interés, sino haberlo mantenido en ese 2%, precisamente porque Europa tiene un crecimiento más bajo de su potencial, o sea, crece al 0,6. A lo largo del año se ha ido haciendo la revisión de crecimiento, siempre ha estado por debajo de potencial, pero es que ahora está con un crecimiento pírrico del 0,6. Entonces, si subes más los tipos de interés, estás condenando más ese crecimiento. Entonces, sí que para Estados Unidos estaríamos más en consenso, ¿no?, en mantener esos niveles del 3,50, 3,75,
no pensamos que se vaya a subir, porque el crecimiento, o sea, la visión, el escenario macro es desigual en este sentido. Estados Unidos crece por encima de potencial, tiene la inflación un poco más desbocada que la europea, que la tiene más contenida, y sin embargo tiene un déficit fiscal por encima del que tiene el europeo. Pero tampoco nos preocupa porque es un país que tiene bastante margen para subir impuestos y poder regularizar ese déficit fiscal que tiene, ¿no? Entonces, sí que vemos el riesgo reducido de repunte de la inflación subyacente y como oportunidad inflaciones a la baja, con lo cual las rentabilidades también irían a la baja y eso favorecería la valoración de las bolsas. Muchas gracias. Pero ya que estás con eso, en este escenario que estás viendo, ¿cómo deberíamos de posicionar, o un inversor, cómo debería posicionarse? ¿Es momento defensivo? ¿Es momento de exposición al riesgo, de mantener la exposición, de aprovechar esta? ¿Qué recomendáis? Nosotros vemos, sí, está clarísimo. Vemos que es un momento, en Olea estamos siendo mucho más prudentes. Vemos que las valoraciones en bolsa están muy exigentes, especialmente en sectores como pueden ser, pues, la tecnología, mineras, la parte de petróleo y gas y armamento, ¿no? Entonces, estamos viendo que las rentabilidades de los bonos de gobierno a medio y largo plazo, las rentabilidades de 10 años, tanto europeas como americanas, están con un valor muy razonable, sobre todo teniendo en cuenta que si mantenemos los tipos tipo de intervención neutral, como decimos, en el 2, en la parte del Banco Central Europeo, y en el 3,50 el americano, la diferencia que ha habido en los últimos 20 años entre el tipo de intervención neutral y los bonos a 10 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, está en torno de media a 100 puntos básicos. Entonces, vemos esas valoraciones en renta fija en gobiernos muy atractivas, ¿no? Con el boom al 2,97 y el Treasury al 4,50, tienen ese recorrido para llegar al 2,50 y al 4, que sería de media esos 100 puntos básicos. Y sin embargo, en la parte de renta variable, lo que vemos es que hay cierto optimismo con el apalancamiento operativo que puede haber en las compañías, ¿no? Si tenemos en cuenta los beneficios estimados por el mercado, tanto para 2026 como para 2027, arrojarían unos PERs para 2027 bastante atractivos, ¿no? Porque en el caso del Standard & Poor's, los beneficios que el mercado estima para 2026 son del 22%, en el 2027 del 14%, cuando en los últimos 10 años ha sido del 8%. O sea, que serían el doble, más del doble de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años y en los últimos 3 años del 4%. Entonces, vemos que hay cierto optimismo, como decimos, en ese apalancamiento operativo. Y, por otro lado, en Europa, si hacemos este ejercicio, lo mismo. Ahora mismo el mercado descuenta un 12% y un 9% de crecimiento de beneficios, con lo cual estaría con unos PERs bastante atractivos para 2027. Cuando el mercado europeo, o sea, el Stoxx 600, en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento de beneficios del 5% y en los últimos 3 años un 0%. Entonces, descontar un 12 y un 9 para 2026 y 2027 nos parece bastante complicado, ¿no?
Y otra cosa que también observamos son la relación de CAPEX sobre ventas que están haciendo las grandes tecnológicas, ¿no? Esa fuerte inversión realmente, porque va a haber compañías tecnológicas que sean ganadoras y otras, pues, las ganadoras y las perdedoras, ¿no? Entonces, vamos a ver realmente toda esa inversión en CAPEX, si se llega a rentabilizar y cómo van gestionando el cambio de balance estas compañías que hasta ahora eran generadoras de caja y empiezan ahora a tener sus amortizaciones y su incremento de uso del balance, ¿no? Y en combinación también con el efecto deflacionista que la IA puede tener en el medio plazo. O sea, recordad que nosotros siempre miramos el medio plazo. Entonces, estos son aspectos que nos resultan un poco complicados. Por eso preferimos tener, resumen, un posicionamiento más defensivo, teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo de alcanzar esa rentabilidad del 5% y preservar el capital y viendo las valoraciones tan exigentes que existen ahora mismo en el mercado de renta variable. Ahí ser un poco más prudentes. Muchas gracias, Arantxa. Melanie, la estrategia de inversión, es decir, ¿qué debería hacer el inversor en estos momentos? Y ya, digamos, y la siguiente pregunta que iba a hacer, que yo creo que Arantxa la ha tocado también, es ¿qué activos, qué sectores, dónde veis mayor potencial en los próximos meses? ¿Qué destacarías y por qué? Nosotros pensamos que más que defensivos, habría que ser más selectivos, ¿no? En cuanto a las compañías en las que invertimos. La diversificación aquí sigue siendo fundamental, pero no ya por activos, sino también por distintos drivers, pues como pueden ser distintas zonas geográficas y distintos sectores, ¿no? Porque un mercado con una mayor volatilidad, como estamos viendo en estos momentos, también es mucho más ineficiente y nos da muchas oportunidades también de entrar a precios mucho más atractivos, con lo cual lo vemos una oportunidad de compra también, siempre de forma diversificada. Y aquí lo que sí es esencial para nosotros es la calidad de las compañías en las que estamos invirtiendo, siempre teniendo en cuenta que la compañía tenga cash flow positivo y que tenga alguna ventaja competitiva sobre el resto de las compañías del mismo sector. Pero vamos, que es que sí, que hay que estar invertido de forma selectiva y de forma diversificada. Y de esta forma sea capaz de generar alfa en estos momentos. Y como ya la segunda pregunta, ¿cómo hacemos, cómo estamos nosotros invertidos en este momento, ¿no? En cuanto a renta variable, seguimos sobre todo positivos en Estados Unidos. Nos gusta Estados Unidos. Pero más allá de las grandes estamos viendo espacio más allá también de las grandes tecnológicas, ¿no? Hay un sector que ha estado mucho tiempo en desgracia, que los inversores se han mantenido fuera, que es el mercado de las pequeñas y medianas compañías. En Estados Unidos lo llaman SMID. Y de hecho es un segmento que se ha comportado mucho mejor que el Standard & Poor's. El Standard & Poor's lleva aproximadamente un 10% en lo que va de año y el índice de pequeñas y medianas compañías, tenemos dos, está por un lado el Russell 2000, lleva alrededor del 20% y parecido el Russell 2500, ¿no? Que es un poco más de mediana capitalización. Con lo cual, el mercado americano nos gusta, hay vida más allá de los magníficos 7, hay muchas compañías. Además, los SMID se benefician mucho de las políticas de Trump de relocalizar la industria hacia Estados Unidos de vuelta y de Make America Great Again, ¿no? Que es un poco la intención que él tiene. Y bueno, pues mientras que las grandes tienen más del 50% de los ingresos fuera de Estados Unidos, las pequeñas y medianas tienen más del 70 o 75% de los ingresos que dependen de la economía nacional.
Entonces, eso sí, insistía que importante la calidad de las compañías y que tengan un cash flow positivo. Dentro del mercado del Smith hay muchas compañías que directamente las descartamos porque no tienen ningún tipo de ingresos, ¿no? Y luego, por otro lado, nos siguen gustando mucho los mercados emergentes. Vemos mucho potencial también, pero de forma muy selectiva. Sobre todo nos gusta el sudeste asiático, nos gustan países como China, Corea, aunque ya ha subido mucho, partimos de unas valoraciones muy bajas, seguimos estando en múltiplos de 8 veces que comparado con otros mercados se ha quedado muy atrás y ya llevamos, yo creo que vamos alrededor del 100% de subida en lo que va de año, pero aún vemos potencial. Eso también de forma diversificada y no solo en Samsung y Hynix, que son las grandes tecnológicas y que se han visto muy beneficiados también por el momento del sector de la IA y de los semis, ¿no? Y luego China, bueno, como dice nuestro gestor, en el año del caballo China está yendo a trote y no a galope. Pero seguimos viendo mucho potencial, está creciendo, tiene un crecimiento positivo. Y bueno, pues aquí también habría que ser selectivos y quizá evitar sectores que están un poco más de la mano del mando nacional, ¿no? Y donde no podemos influenciar directamente y están un poco fuera de nuestra visión. Siempre nos gusta tener visibilidad donde estamos, en qué compañías estamos invirtiendo. Y bueno, pues en cuanto a renta fija, también comento, en renta fija estamos más positivos en lo que es el corto plazo o incluso liquidez, ya que con los tipos más altos durante más tiempo, pues estamos viendo rentabilidades atractivas a una volatilidad bastante más baja de lo que es la duración un poco más larga. Muchas gracias, Melanie. Arantxa, ¿querías tú añadir algo en temas de sectores, activos, alguna cosa adicional? Bueno, lo único decir que en renta fija nosotros estamos posicionados principalmente en bonos de gobierno. La parte de corporativos, la renta fija pues tiene unos diferenciales ahora mismo cercanos a mínimos históricos y aparte, bueno, pues también vemos el riesgo por el efecto del tema de los private credit fund. No sabemos si solo puede ser un riesgo de liquidez o trasladarse también a solvencia. Por eso la parte de renta fija es principalmente gobierno. Y en cuanto a renta variable, sectores con valoraciones menos exigentes, pues tipo, en general más value, pues bancos, farma, autos, alimentación y distribución y utilities. Tenemos también posicionamiento, nos gusta las materias primas como el oro. Y esto sería lo que tendría que añadir. Ok. Oye, pues ya casi estamos terminando, yo diría, digamos, es decir, ¿podríais compartir algún fondo, alguna estrategia de vuestra gestora que consideréis especialmente adecuada para este entorno y explicarnos brevemente qué aporta al inversor? Me da igual, Arantxa o Melanie, la que quiera que coja el micro, por así decirlo. Melanie. Ahora, no sé si Melanie. Arantxa ya comentaste un poco el fondo vuestro, ¿no? Yo no sé si quieres repetir otra vez o... Bueno, yo lo único decir sí que sería Olea Neutral, porque es el único fondo que tenemos. Ahí es donde ponemos todo nuestro mejor saber y hacer, que llevamos 22 años haciéndolo. Y luego, no sé si nos has preguntado en cuanto a la estrategia que consideramos también más adecuada para este entorno, diríamos el tema del oro, porque a niveles de 4.000 dólares la onza, los bancos centrales van a volver a comprar para sus reservas y como las rentabilidades a largo plazo
están sufriendo ya esas bajadas, pues la presión sobre el oro por el tema del lucro cesante o el coste de oportunidad, pues resulta mucho más atractivo. Y con esto terminaría, Melanie. Ok, me toca. Pues a ver, yo os comento un poco sobre uno de nuestros fondos estrella, ¿no? Que es el Federated Hermes Asia ex Japan Equity. Es un fondo de renta variable emergente asiática y actualmente gestionamos unos 6,5 billion, 6.500 mil millones en la versión UCIT que llevamos gestionando desde el año 2012. Este fondo destaca sobre todo por la capacidad de generar alfa y llevamos un alfa anualizado del 5% aproximadamente desde el inicio de la estrategia. Es un fondo contrarian de alta convicción, invierte aproximadamente en 58 compañías de la región del sudeste asiático. Y bueno, pues ¿qué significa ser contrarian? Pues principalmente son dos aspectos, ¿no? Un aspecto sería que nos podemos mover a lo largo del espectro de la calidad, es decir, compraríamos independientemente value o growth si nos encontramos con una valoración atractiva. A nuestro gestor le gusta poner el ejemplo del Ford y del Ferrari. Dice, mira, si el Ferrari está a 80.000, yo encantada de comprar un Ferrari. Yo lo que no hago es comprar un Ferrari a 250.000 o a 300.000. Si el Ferrari está a 250.000, yo voy y compro un Ford a 5.000. Es decir, él se puede mover a lo largo del espectro de la calidad comprando las oportunidades que ve a lo largo del espectro de inversión, en todo el universo de inversión, mientras que aquí otros fondos de la competencia se dedican a un solo segmento, es decir, invertirían solo en value o se limitarían solo al growth y estarían dispuestos, si no hay otra opción o si ven atractivo el Ferrari, comprarlo independientemente a 250.000 o a 500.000. Es decir, nosotros aquí sobre todo lo que hacemos es comprar a valoraciones atractivas. Es decir, comprar valoraciones atractivas y cuando llegamos a cierta valoración, lo que hacemos es salirnos de la posición, o bien reduciéndola o bien saliendo del todo. Y bueno, pues aquí es donde somos distintos, ¿no? Porque no somos ni value ni growth, no podemos adaptar y movernos y ahí ser un poco flexibles y movernos a lo largo de la calidad. Y luego otro punto en el que somos distintos es el momento de compra, porque nosotros aprovechamos cualquier flujo de noticias negativas que pueda haber, que pueden ser relacionadas a la compañía, no tienen que ser relacionadas a la compañía, pueden ser relacionadas al sector que afecta a la compañía o también pueden ser relacionadas al país o temas geopolíticos que puedan afectar al precio, ¿no? Pues en momentos actuales hemos visto que por el tema de geopolítica ha habido mucha volatilidad. Nosotros aquí aprovecharíamos y compañías que han sufrido, nosotros aprovecharíamos el momento para entrar a valoraciones más atractivas. Y por los estudios que independientes que avalan el fondo, pues hemos sido capaces de generar alfa desde el inicio de la estrategia. Pues es lo que estaba diciendo, alrededor del 5% de forma anualizada, ¿no? Entonces yo creo que encaja un poco con nuestra estrategia, por un lado, de generación de alfa, aprovechando las ineficiencias de mercado ante los repuntes de volatilidad que estamos viendo en estos momentos y, por otro lado, pues aprovechar las valoraciones que estamos todavía viendo muy atractivas en determinadas zonas de la región del sudeste asiático. Es un fondo sencillo, es eso, compramos barato, vendemos caro y Plain Vanilla no tiene ningún misterio por detrás, son 5 compañías y muy sencillo. Perfecto. Oye, estamos ya en la parte final. Yo
os haría dos preguntas. Una, que me ha parecido en vuestras presentaciones han estado muy bien desde el punto de vista de la inversión. Ahora, desde el punto de vista, ¿quiénes están detrás vuestro? ¿Cuál es el perfil de clientes que tenéis, tanto Lea como Federated Hermes? Y luego, eso por una parte. Y la otra es, si tuvierais un único consejo, The $1 million question is, ¿qué me diríais? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Único consejo antes de verano. ¿Eh? Antes de empacar, irme a tomar el sol, ¿qué hago? ¿Empiezo yo? Venga, pues dale tú, Melanie. A ver, perdona, se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta, primera parte del gestor? No, ¿quién eres? Tú eres la que me ha... Ah, ¿a quién vendemos? ¿A quién nos dirigimos, verdad? Sí, sí, sí. Es Sí, decir, a ¿cuál nuestro, es vuestro perfil de cliente? nuestro cliente principal es, por un lado, el cliente institucional, que pueden ser bancos, pueden ser seguros, pueden ser planes de pensiones. Y luego, por otro lado, el mercado de wholesale, que es ya más bien el wealth, private banking, etcétera. No hacemos retail, no nos dirigimos directamente al cliente final. Ok. Y luego, pues el consejo que yo daría, siempre mantener una buena diversificación y gestión activa y no tomar decisiones, decisiones en momentos de mayor volatilidad que suelen ser equivocadas, ¿no? Mantener un poco la calma, un poco de sangre fría quizá. Perfecto. Arancha, vosotros, Olea, Ay, clientes y ese sí. único consejo que vale una fortuna. Pues a ver, nosotros nos dirigimos tanto a cliente institucional como cliente final. Sí que hacemos la comercialización a cliente retail, puesto que es un fondo que encaja en el núcleo de la cartera de cualquier cliente que tenga fondos de inversión en su cartera, ¿no? Entonces, a family office, banqueros privados, de cara a que conozcan bien el producto y se lo puedan vender a sus clientes. Como decíamos, es un fondo eminentemente patrimonialista. Y la recomendación o el consejo antes de verano, lo que diríamos es que si estás alto de riesgo en bolsa, haz plusvalías y reduce posición ahora. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Mira, tenemos una pregunta. Alguien de la audiencia ha hecho una pregunta que os la leo. No sé si la Sí. tenéis ahí, pero la leo para el resto de la gente. Dice, ¿cómo veis los prospectos de Berkshire Hathaway? Tras el retiro de Buffett, el mercado parece ser que no ha respondido todo lo bien que ellos esperaban y tras años de crecimiento hoy se ha estancado. ¿Cómo lo veis? Pues yo, sinceramente, Manuel, no sé responder a esta pregunta porque yo no soy analista de ¿Eh? compañías específicas y no, yo no cubro el mercado americano Ok, en detalle de ok. compañías, ¿no? Pues por nuestra parte, decir que es una acción que tenemos en cartera. O sea, nosotros la parte de renta variable la hacemos siempre vía índices, aunque puntualmente, si no nos gusta la composición del índice o si el índice está muy sobrecomprado o sobrevendido, elegimos puntualmente las acciones, como es el caso de Berkshire Hathaway. Y es una de la posición que suma, porque Bloomberg te lo une tanto bancos como financieros y lo tenemos junto con Citigroup en renta variable en Estados Unidos. Bueno, nosotros nos sigue gustando y tenemos un 1% de posición del fondo. Y si quieres que pregunte más profundamente sobre la compañía, le traslado la pregunta a los gestores y ya te responderíamos encantados. O sea
sin problema, o lo hacemos a través del ICE o Nicolás, no sé, como consideres, te lo hacemos llegar. Bueno, pues yo diría que nos lo haga llegar a nosotros, Arancha, y Claro, nosotros ya perfecto. se lo pasaremos, ¿vale? Muy bien. Oye, pues nada, 2 segundos, digamos, para presentar un poco más el programa que estoy codirigiendo. Como os decía al principio, es un programa nuevo que lanzamos en octubre. Es un programa que se llama Masters in Advanced Finance, con especializaciones en Sports Management, Entertainment and Gaming, por una parte, Taxation, por otra, y la tercera pata es Digital Finance. Es un programa que va a tener una parte, va a ser un programa todo en inglés, que va a tener un core de finanzas, y en ese core de finanzas, que será aproximadamente 350 horas, eh, vamos a cubrir todo, digamos, todos los distintos aspectos del mundo de las finanzas, desde corporate a asset management, a private banking, a wealth management, obviamente viendo economía, viendo, digamos, y adquiriendo las herramientas necesarias para, digamos, analizar empresas, hacer modelos, etcétera, ¿no? Es un programa, como decía, de 350 horas en total, esa parte, y el profesorado va a ser eminentemente practitioners. ¿Y qué es un practitioner? Como yo lo defino, un practitioner es una persona que está en las trincheras, como Melanie y Arancha. Vosotros estáis en las trincheras, ¿eh? Cosa que yo ya, por mi edad, ya estoy un poquito más retirado. Pero son gente que está en la trinchera, que está bajo fuego real, que son los que realmente pueden aportar valor a los distintos temas. Porque al final del día, entre Internet, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es decir, yo que doy clases de corporate, ¿qué voy a añadir a Modigliani and Miller? Que no lo podáis captar de los libros o preguntándose a ChatGPT, etcétera. Otra cosa es que venga una persona que esté activamente valorando empresas, tomando decisiones de inversión, de merger and acquisition, y tenga que calcular el coste de capital o la estructura de capital, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte core, y luego va a tener esas 3 especializaciones que hablaba. Una que va a ser taxation, pero no taxes, no impuestos, no tema impositivo en general, sino cómo se aplica, qué impacto tiene en los impuestos en las operaciones de corporate, o en las operaciones de asset management, o más que de asset management, de private banking o wealth management. Va a tener otra parte de digital finance, que ahí entraremos en blockchain, en cybersecurities, en todas estas fintechs, etcétera. Y por último, un área de sports management, gaming y entertainment. ¿Y por qué? Bueno, porque ISDE tiene bastante reputación, lleva años metido en el área de sports management. Entonces queremos ver, pero desde el punto de vista legal. Esos son los cursos los restantes cursos de ISDE. Y nosotros vamos a ver esas áreas, ese sector que es tremendamente atractivo desde el punto de vista financiero. Con lo cual os animo a que lo consideréis, que miréis los folletos que hay en la web del ISDE. Y sin más, oye, y ya para terminar, simplemente muchas gracias a Melanie, a Arancha y Melanie por vuestras reflexiones. Para nosotros, ISDE, este tipo de encuentros son una extensión natural de nuestro compromiso con una formación financiera avanzada, práctica y conectada con la realidad de los mercados. Desde el máster, desde el MAF, como le llamo yo, seguiremos impulsando espacios de análisis que ayuden a entender mejor los retos de la inversión, la gestión de activos, el asset management y la toma de decisiones en contextos cada vez más complejos. Muchas gracias otra vez, Melanie, Arancha, muchísimas gracias por vuestra participación, y a vosotros espero que haya sido de utilidad. Un placer. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y colaborar. Gracias. Gracias. Hasta luego.